Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un momento que ingresen todas las personas que van a estar presentes en la capacitación de medios magnéticos. Comenzamos a las 2:10. Por favor, me confirman en el panel de preguntas si escuchan mi voz y si ven la pantalla con la presentación.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Leonardo Andrés González, soy el coordinador de calidad de OK One y el objetivo de hoy es verificar los medios magnéticos del año 2014, los cambios que se tenían planeados para esta presentación del año grabable 2014 que se habían estipulado desde el año 2013 con una resolución que había sacado la DIAN y los últimos cambios que hemos tenido y que tenemos que realizar con ellos. Ok. Como antecedentes de medios magnéticos, pues conocemos que está diseñado esta funcionalidad para extraer la información directamente de las transacciones realizadas en SAP Business One, todas las transacciones que se tengan y de las cuentas que vamos a presentar de acuerdo a la información de saldos y a los terceros que tenemos asociados a ellos. En este momento, pues la herramienta está de acuerdo a la resolución 219 del 31 de octubre del 2014. Y como siempre, pues cabe aclarar que para la presentación de esta información debemos tener muy bien configurada nuestra base de datos. Tenemos que tener la asociación correcta de los socios de negocios hacia los saldos. Ya sabemos que es con el campo Infoco 01 en los registros de diario y también entonces las cuentas que debemos configurar que tengan diligenciado el campo Infoco 02 en el plan de cuentas. Eso no ha cambiado para nada, la información se sigue reportando con base en estos dos enlaces. No hubo ningún cambio de la DIAN respecto a eso entre el año anterior, 2013, para el año grabable de 2013 y para el año grabable de 2014. Quiero aclarar que cualquier duda que se tenga en medio de la presentación la pueden ingresar en el panel de preguntas y vamos a ir respondiéndola. Entonces, de acuerdo a lo que van ingresando, vamos a ver primero cuáles son los requerimientos que vamos a tener para este año, qué requerimientos se tienen para la presentación de la información con la funcionalidad de Best Practice y después entonces verificaremos las preguntas y las responderemos. Bueno, los formatos que están soportados para la presentación de información son los mismos que teníamos para el año pasado, que son el 10.01. Las versiones no han cambiado, o sea, no hay ningún cambio de campos nuevos sobre la funcionalidad. Tenemos entonces el formato 10.01, que es el de pagos y abonos en cuenta, en la versión 9, tal como lo teníamos el año anterior. El formato 10.03, que es la retención en la fuente que le practicaron, también la tenemos en la versión 7. 10.05 y 10.06, que son lo del IVA descontable y IVA generado en sus versiones 7 y 8. Los ingresos recibidos en el formato 10.07, en su versión 8. El formato 10.08, que es el de saldo de cuentas por cobrar y saldo de cuentas por pagar, el 10.09 en la versión 7. En el formato 10.10, la información de socios, accionistas y cooperados en la versión 8. Y el formato 10.11, información de las declaraciones tributarias en la versión 6. Y el formato 10.2 en la información de las declaraciones tributarias, acciones, aportes, inversiones a bonos, certificados y títulos en su versión 7. Es de aclarar en este momento que la DIAN el año pasado, en una resolución que era la 228, había sacado todos los requerimientos que se tenían para la presentación de información del año 2014. Entre ellos estaba lo que todos conocíamos como la presentación de información en un nuevo formato, en un formato diferente al que siempre estábamos manejando, que era el XML, que era la extensión CSV. Era un formato de texto en donde se reflejaba la presentación de la información de los terceros, informando en un archivo todos los datos del tercero, su actividad económica como un campo adicional, y teníamos otro archivo entonces donde íbamos a presentar toda la información de cada uno de los formatos. Durante todo el año pues se estuvo trabajando sobre ello, esperando la confirmación de la DIAN para tener un prevalidador para la verificación de la información que se iba a llevar en estos dos formatos y cómo iba a ser la presentación entonces de ese archivo en este formato con los campos que ellos habían especificado. En el año, en este mes de octubre, la DIAN sacó una nueva resolución
que cambiaba la resolución anterior, en la cual definían que íbamos a presentar esa información tal como la habíamos tomado para el año gradual de 2013. Que indicaba esto, que teníamos la información ya no presentada en formato CSV con un archivo de cabecera y un archivo de líneas, sino que ya la íbamos a presentar en XML. Entonces cambiaron esta parte. No requiere en este momento, no es indispensable para la resolución presentar la información de actividad económica por el tercero, lo que nos deja que es igual como lo habíamos presentado el año anterior con los mismos formatos y los mismos datos de resolución. Entonces, tenemos acá las versiones de localización best practice que están soportadas para las resoluciones que nos habían indicado. Primero tenemos que la resolución 228 del 31 de octubre del 2013, que era con la que estábamos trabajando todos los formatos CSV, con el campo de actividad económica, con toda la presentación de la información de terceros aparte de los movimientos de los saldos de cuenta, estaban soportados en la última versión de la localización, que fue la 2014-0801 para SAP 9.0 y en la 2013-0803 para SAP 882. Estas liberaciones se realizaron el 10 de octubre y el 30 de octubre respectivamente. Hasta ese momento se tenía la información de que la presentación iba a ser en formato CSV y la DIAN indicó que se iba a hacer XML para el año 2015. Después, el 7 de noviembre, la DIAN indicó que la presentación de la información se iba a presentar en formato XML como les indicaba. Nosotros, al ver pues, que la presentación de la información es igual al 2013, indicamos que que no se generan inconvenientes con las versiones de la localización 2014-0101, que fue la que sacamos para el año 2013, año grabado de 2013, hasta la versión 2014-0601 para 9.0 y la liberación 2013-0802 para 882. Vamos a sacar la versión liberada con los últimos cambios que se tiene para medios magnéticos, aunque estos lo poseen en una versión que puedan trabajar las personas que ya están en 2014-0801 para 9 y 2013-0803 para 882. Dentro de estos cambios, pues en la resolución 228 ya se tenía verificada la presentación de la información en los archivos CSV, pero como les indicaba, pues la DIAN todavía no había liberado un prevalidador ni había realizado una confirmación completa pues, de esta presentación. No sé si tienen alguna duda hasta el momento con lo que les indico, teniendo en cuenta pues, que la presentación de la información será igual al año 2013. Recuerden que las dudas las pueden ingresar por el panel de preguntas y nosotros las iremos respondiendo. Bueno, me preguntan que con las versiones que tenemos aún en la información de XML, como el año pasado, nuestra versión es 9.0, sí, la DIAN tomó esa decisión de conservar todavía el formato del año 2013, el año gradual de 2013, por lo cual no se realiza ningún cambio, no se tiene ningún cambio para presentar el año gradual de 2014. Entonces, la presentación se realizará sobre XML. Para una versión 9.0 tenemos entonces que las versiones soportadas que tienen ya estos cambios que se realizaron el año pasado, que se hizo una actualización y se organizaron algunos inconvenientes que se tenían. Esta es de la 2014-0101, versión de best practice, a la 2014-0601.
Es importante aclarar que aunque la presentación de información sea igual a la del año pasado, se tiene que determinar que esté correctamente todo configurado en nuestra base de datos. Recordemos que tenemos varias herramientas sobre la funcionalidad, las cuales nos permiten verificar que toda la información está correcta. Tenemos entonces el módulo de errores, continúa sobre el módulo de medios magnéticos, que lo tenemos en informes medios magnéticos, cuando cargamos la localización, y allí tenemos pues todos los informes que nos van a presentar los errores que podemos tener para el año grabable 2014 y que podemos solucionar con base a ello. Entonces tenemos el de transacciones sin Infocop, que es muy importante para realizar la asociación de todos los saldos hacia el tercero, bases y códigos, que son las bases tanto de retención como de impuestos para realizar la presentación de las retenciones que le practicaron en el 1003 y de los IVAs en el 1005 y el 1006, dígitos de verificación, que es muy importante realizar la verificación de ellos, ya que la presentación de información, por ejemplo, en el formato 1001 y en otros formatos tiene el dígito de verificación y ese se realiza una corroboración dentro del prevalidador de la DIAN y ya cuando subimos la información, actualización del campo Infocom, también para aquella información que no tenemos dentro de los registros de diario y la actualización de tipo de notas crédito para realizar la verificación si nosotros tenemos notas créditos de devolución o anulación para presentar la información dentro de los ingresos y dentro de nuestros impuestos. También es importante aclarar que pues el módulo que no ha sufrido cambios, pues nuevamente les indico, las últimas liberaciones del addon tienen la generación de archivos en formato XML. Se estará sacando en breve la versión para las personas que ya estén con la última liberación, tanto para 882 como para 9, la nueva versión de medios magnéticos, en donde tendremos estos cambios de generar nuevamente el archivo XML. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta última información sobre la preparación de la base de datos para la presentación de información y el módulo de medios magnéticos? Bueno, la ruta, me preguntan cuál es la ruta. La ruta está en informes, cuando tenemos ya cargada la localización. Y bajamos y encontramos medios magnéticos. Allí encontramos todo lo que es la configuración de los medios, en donde vamos a configurar las cuentas que vamos a presentar para cada uno de los formatos y de los conceptos. Esto está establecido en el manual de la localización. Allí simplemente ingresamos, ponemos nuestras cuentas definidas para la presentación de la información. Por ejemplo, en este caso tenemos uno del 1006, en donde tenemos nuestras cuentas configuradas para la presentación de la información y de las devoluciones realizadas. Por ejemplo, para la parte de los impuestos, pues configuramos lo de los códigos de impuesto. Para la parte de las retenciones, que sería el 1003, configuramos la cuenta y las retenciones asociadas a esta cuenta, ya que podemos tener una sola cuenta con varias retenciones, pues entonces él nos permite ingresar la cuenta tal como es, igual que se realizaba el año pasado. También tenemos la información sobre los socios de negocios. Esto no ha cambiado para nada. La actualización de la dirección de medios magnéticos y tenemos dentro de los socios de negocios configuradas unas direcciones y no las tenemos dentro de los campos asociados como tal. Vamos a mirar esto. Dentro de los datos maestros del socio de negocios.
tenemos los campos de configuración, tal como se han tenido desde el año 2013, en donde configuramos el régimen tributario, el tipo de documento, el municipio de medios magnéticos, y esta información que les mostraba ahora del actualizador de dirección de medios magnéticos es porque en muchas ocasiones nosotros dentro del socio de negocios podemos tener una configuración de una dirección asociada, pero no la tenemos en el campo que utilizamos para la presentación de medios magnéticos. Ingresamos entonces la dirección de medios magnéticos y toda la información va a quedar cargada dentro del socio de negocios. Entonces, como recordatorio, pues para el formato 1001 se presenta, pues se ingresa toda la información de las cuentas, y donde tenemos que tener especial cuidado es en formatos de retención y de impuestos, en donde tenemos que poner las retenciones asociadas a la cuenta dentro de la configuración, y también entonces los impuestos asociados a la cuenta si lo vamos a presentar. Bueno, una pregunta es si es necesario solicitar nuevamente la licencia para localización. No es necesario realizar una actualización de las licencias si están en la versión 2014-0601. Es posible eh, que se presente algún inconveniente cuando se realice la actualización en la parte de licencias, pero nuestra área de soporte estará presta a enviar la licencia inmediatamente se requiera. Bueno, además de la parte de la configuración en medios magnéticos, también tenemos nuestra parte de extracción y de modificación. La extracción de los medios magnéticos, entonces, con la configuración que tenemos en las cuentas, y la parte de modificación nos permite establecer un ingreso de datos sobre este grid de la extracción de medios magnéticos, en donde podemos sustituir, agregar, reemplazar o eliminar información que no requerimos se presente o que requerimos se presente y agregarla dentro de la presentación de medios. También tenemos entonces la parte de la aplicación de cuantías mínimas y socios del extranjero. Esta parte no ha cambiado, la resolución de la DIAN todavía indica entonces el NIT para asociar todos estos saldos de cuantías mínimas hacia ese NIT 2222, el que siempre se ha tenido configurado. Así se tiene configurado dentro de la presentación. Si tenemos entonces algunas cuantías mínimas para asociar, la herramienta va a referir inmediatamente todos esos saldos hacia esa cuantía mínima, a menos pues que sean aplicaciones, pues que tengan asociaciones de retención, las cuales pues no van aplicadas hacia esta, ni socios de negocios del extranjero. Por último, ya la parte de la extracción de medios magnéticos, perdón, la parte de la generación de archivos, pues es el mismo formulario que teníamos, en donde establecemos el año donde lo vamos a presentar, concepto de envío, formato y número de registros, que es la información solicitada de la DIAN para la cabecera del archivo XML que vamos a enviar. También tenemos entonces las fechas de inicio y fecha de fin, con la fecha de envío que vamos a ingresar, la versión, pues las versiones las tenemos establecidas en el manual, también pues, están establecidas en la DIAN, en las cuales, por ejemplo, la 1001, que era lo que veíamos hace poco, estaban en la versión 9. Entonces aquí ingresamos si vamos a sacar la 1001 versión 9, 1003 la versión 7, etcétera. Y el número de envío pues que tenemos establecido para esa presentación. Ya por último, nosotros simplemente configuramos toda la, todo el, esa información para el XML
dónde vamos a alojar el XML por la parte de los módulos. En las parametrizaciones generales tenemos una parte que es la vía de acceso, en donde vamos a establecer dónde va a quedar nuestra carpeta de archivos XML, y allí vamos a tenerlos todos entonces de acuerdo a dónde los vamos a guardar, y ya para después realizar una prevalidación con el prevalidador o para subirlos entonces a la página de la DIAN. Ok, vamos a dar un recorderis de todo el proceso, de la parte desde la extracción, modificación, hasta la parte de la generación de los archivos. Primero pues comenzamos la configuración. En la configuración tenemos todo el procedimiento de carga de las cuentas contables que vamos a presentar dentro de los medios magnéticos. Dentro de ellos tenemos todos los formatos que tenemos soportados, que eran los que veíamos en la presentación, la cual les enviaremos. Y por cada formato pues tenemos los conceptos que tenemos configurados. Si yo lo voy a buscar, pues tengo estos conceptos recargados dentro de ese formato con configuración de cuentas. Así pues configuramos las cuentas de acuerdo a lo requerido por cada uno de ustedes. Después que lo tenemos configurado, pues ya realizamos la extracción. La extracción nos presenta un asistente, el cual nos guía para la extracción de la información, nos pide qué formato es el que vamos a presentar, qué concepto de ese formato. Si tomo entonces por ejemplo el 1001, pues tendré los conceptos asociados a ese formato. Después de elegir el concepto, pues tenemos entonces la fecha de inicio, fecha final, que es lo que vamos a tomar para generar la información, para realizar la extracción de la información teniendo en cuenta las fechas de generación de dichos documentos. Y después cuando vamos a continuar con esta información, vamos a tener toda la información generada para ella. Yo tengo acá uno ya generado, voy a consultarlo. Por ejemplo, acá solamente tengo el de un día. Y él me presenta toda la información referente cuando doy doble clic de los documentos que están asociados a ese formato y a ese concepto que voy a presentar la información. Después de que tengo la información generada, voy a la modificación de medios magnéticos, en la cual yo voy a realizar una modificación, si voy a ingresar nuevos datos, si voy a borrar datos, si voy a actualizar datos que tengo sobre eso. Entonces puedo seleccionar el que yo tenía. Este es otro porque no he hecho una configuración, una extracción del anterior, lo tengo guardado. Y sobre este pues puedo verificar entonces que si tengo un socio de negocios, por ejemplo, natural, y no le tengo los nombres, sino que tengo una razón social, entonces ya puedo empezar a identificar qué cambios debo realizar, si quiero realizarlos sobre mi formato de modificación o si quiero devolverme, realizar los cambios sobre los documentos o sobre lo que tengo que realizarlos, sobre los registros de diario que tenga que realizarlos, y ya después entonces realizar nuevamente la extracción y la modificación. En el momento que yo realizo un cambio sobre el asistente de modificación, él me indica qué usuario realizó el cambio. Por ejemplo, voy a poner acá algo. Digamos que no tenía una razón social, sino que tenía un nombre, Pedro, por ejemplo. Y en el momento que yo realizo una modificación, él me indica qué usuario fue el que hizo la modificación y en qué fecha la realizó, para tener un control como ese proceso de que realizaron un cambio y saber cuál es el que yo tengo qué cambio fue el que se realizó. Después tengo mi asistente de aplicación de cuantía mínima y socios de negocios del extranjero. Recordemos que la cuantía mínima podemos asociarla tanto por formato como concepto. Tenemos una tabla que es BPCO concepto y BPCO formato. Entonces, en BPCO formato, medios magnéticos, tenemos todos los formatos que tenemos soportados hasta el momento, y allí tenemos el monto mínimo. Entonces, sabemos que para personas naturales 500.000, que para personas
diferentes, entonces desde 1.000.000. Esto ya lo podemos configurar nosotros. Entonces vamos y configuramos nuestro monto mínimo para la presentación de la información, y si hay montos mínimos por debajo de este relacionado, pues entonces ya se van a ir a asociar entonces al NIT que está definido por la DIAN, que es el 22222, en donde se va a presentar toda la información de las cuantías mínimas asociadas, teniendo en cuenta que no estén relacionadas con retenciones o que no sean movimientos de socios de negocios del extranjero. También puedo realizar esa configuración por concepto. Entonces, si vamos también a ventanas definidas por usuario y vamos al concepto, vamos a tener todos los conceptos que pueden ser asociados a los formatos que tenemos, y allí tenemos también un campo de monto mínimo. Si solamente lo queremos asociar por concepto y no por formato, pues podemos entonces definirlo por cada uno de los conceptos, ingresarlo, y esta configuración nos la va a tener en cuenta la parte de cuantías mínimas. Entonces también es un asistente, el cual nos va a indicar el formato. Recordemos, anteriormente sacábamos toda la generación por cada uno de los conceptos. Por ejemplo, para el formato 1001 sacábamos cada uno, sueldos, honorarios, demás, y aquí ya aplicamos al formulario completo. Escogemos cuál es el formulario, por ejemplo, pagos. Aquí tenemos el ID para cuantía mínima que nos viene por defecto, que es el indicado por la DIAN. ¿Qué razón social vamos a poner entonces a esa cuantía mínima, que sería entonces cuantías menores? Y pues damos el check de aplicar cuantía mínima. Si tenemos esa información relacionada en el formato o en el concepto y la vamos a aplicar, pues la tenemos allí y él nos asocia esas informaciones a ese ID y a esa razón social. Por último, ya tenemos entonces la generación de archivos que veíamos ahora, que es este mismo formato, en donde ponemos el año, concepto, formato, registro, número de registros, fecha de envío, toda la información requerida para la presentación y la generación del archivo XML, en donde tenemos una cabecera que es la que nos va a tomar entonces toda la información para subirla a la página de la DIAN. Importante poner la versión. La versión va dentro del nombre del archivo y es el que define entonces qué versión es la que estamos subiendo y si está correcta de acuerdo al año que vamos a presentar. Listo, en el momento que ya tenemos entonces esa presentación de información generada, pues él nos va a generar un archivo que les voy a mostrar, que sería un archivo XML, en donde nos toma todos el nombre generado de acuerdo pues a un concepto que tiene la DIAN para esta presentación de la información del nombre, en donde está todo ingresado de acuerdo al formato, al concepto, a la fecha y al ID de generación que estamos entregando. Entonces él nos va a llevar toda la información de acuerdo a cómo lo tenemos complementado en la DIAN. Todos los campos están referenciados entonces para que no se presente ningún inconveniente con la prevalidación de esa información. ¿Tienen alguna duda adicional con este proceso?
Bueno, la presentación está siendo grabada, claro que enviaremos una copia de esta presentación, tanto de la presentación en diapositivas como el video, en donde pues realizamos la aclaración de cada uno de los pasos que hemos indicado y también pues sobre los cambios que se tenían definido, pues que ya rectificamos que estos cambios fueron como, no fueron tomados en cuenta para la presentación de información del año 2014 y, y teniendo en cuenta eso, hacíamos la capacitación como para presentar todos estos cambios que teníamos, tanto con los archivos CSV y con la presentación de información en los terceros asociando la actividad económica, como no fueron tomados en cuenta, pues indicamos que sería la misma información del año 2013. Les recuerdo también que tenemos una presentación, ya es presencial, en enero, teniendo en cuenta pues que la DIAN también realiza cambios, tiende a realizar cambios tiempo después, puede ser en los meses de diciembre y enero, en donde se pueden presentar otros cambios sobre el sistema y que vamos a estar pendientes para realizarlo en el momento que sea requerido estos cambios sobre la funcionalidad. También les comento que dentro de nuestra plataforma de aprendizaje tenemos el video completo de la presentación de medios magnéticos del año pasado, que es algo así como 1 hora y media, en donde se realiza una presentación completa de toda la configuración de los medios magnéticos, la configuración como más importante, todos los pasos que hemos visto acá a manera de resumen, pues allí sí los tenemos bien configurados, bien presentados, a lo largo pues de todo desde la configuración, la extracción, la modificación, la aplicación de la cuantía mínima y la generación de archivos. Y les recomiendo entonces verlo para que en enero, en el momento que vayamos a realizar la capacitación presencial, pues lleven algunas dudas sobre ese proceso, si se tiene. Bueno, ¿tienen alguna duda adicional con respecto a lo que hemos indicado con esta presentación de información de medios magnéticos para el año 2014? Bueno, entonces recuerden que pueden ir realizando la configuración sobre su base de datos para la presentación de la información y verificando que todo esté bien. Cualquier duda que se tiene, eh, eh, vamos a estar prestos a ayudarlos con nuestros elementos de soporte, con toda la parte de ayuda dentro de nuestra plataforma de soporte. Pueden ingresar los casos que se tengan de acuerdo a la configuración que realicen y si no les sale una información correcta, nosotros los llevamos a verificar. Bueno, me preguntan que el archivo previamente mostrado en el XML se puede cargar en el prevalidador. Sí, se carga en el prevalidador. Allí se verifica que toda la información está correcta y ya después entonces se sube a la página de la DIAN. Les estaré enviando a las personas que fueron asistentes en la capacitación cómo es el ingreso al módulo de aprendizaje para que tengan entonces el video de la presentación anterior con toda la configuración de medios magnéticos. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Les estaremos entonces enviando la información con el video de la presentación de hoy sobre esta presentación de medios magnéticos para el año 2014. También les enviaremos la información del video y la presentación
de la presentación de medios magnéticos de 2013, que es lo mismo, para que le realicen la verificación completa y como les indicaba, pues entonces en el año en enero tendremos la presentación presencial en donde realizaremos una verificación completa de forma presencial de toda la información y generación de medios magnéticos. Como les indicaba en el correo entonces de respuesta con el envío de este video, también se les indicará todo cómo pueden ingresar a la plataforma de soporte. Sí, por correo me preguntan que si les voy a indicar la ruta para el acceso al módulo de aprendizaje. Sí, se les indicará la ruta para que tengan acceso completo. Bueno, muchas gracias por su atención, que estén muy bien y hasta luego.